Lo estás escuchando en Vlad SK Novelas Ligeras. Capítulo 51. Su Majestad la Reina. La luz del sol cayó a través de una estrecha ventana en la habitación y se reflejó como rayas rojas en la pared. Solamente en algunos lugares dentro del reino todavía se podía ver el sol, y el puerto de Agua Clara era uno de ellos. En este lugar, los meses de los demonios, con su viento frío y fuertes nevadas, solo tuvieron un poco de influencia. Con la excepción de que la flota vela negra no podía abandonar el puerto, toda la ciudad seguía tan ocupada como de costumbre. El capitán del puerto y gobernador de la ciudad García Wimbledon estaba sentada en su mesa cuadrada bajo la ventana, repasando seriamente el contenido en la carta. Su cabello gris estaba teñido de un brillo dorado atrapado en la puesta del sol. Su rostro mostraba sus rasgos faciales bajo la sombra de la luz del sol, dándole un encanto único lleno de espíritu heroico. Ryan había estado a su lado por un largo tiempo. A pesar de que había superado su tiempo habitual para leer una carta de ese tamaño, prefirió esperar en silencio un poco más, no quería interrumpir. Finalmente, García suspiró suavemente, dejó la carta y luego le dijo, «Mi padre está muerto». Al oír esto, Ryan se sobresaltó y mencionó, que, «Mi padre, Ali Wimbledon, rey de Greycastle, falleció». Rara vez repetía lo que decía, pensó, porque cuando solía preguntarle de nuevo, lo miraría simplemente como si no hubiera dicho nada. Sin embargo, realmente no estaba bromeando, era verdad, el rey está realmente muerto. Ryan abrió la boca, tratando de decir algunas palabras reconfortantes, pero al final solo preguntó, ¿cómo murió? Afortunadamente, a ella no le importaba esto, era la hija del rey, el gobernador del puerto de Agua Clara, y el comandante de la flota Vela Negra, no necesitaba a nadie para consolarla. Dice la carta que mi hermano Gerald mató a mi padre, fue capturado por los guardias, no se suicidó para escapar del castigo, por lo que al final fue juzgado por varios ministros, condenado a muerte por decapitación. Eso no es normal. Ryan subconscientemente no podía creerlo. Por supuesto que eso no está bien, dijo García, inexpresiva. Es cierto que mi primer hermano es relativamente estúpido, pero no es tan tonto para ir a una misión suicida. Alguien lo aconsejó en esa dirección, si no nunca haría tal cosa. ¿Alguien lo guió?, preguntó Ryan. Déjame adivinar. La tercera princesa cerró los ojos y pensó por un momento antes de contestar. Este era un plan en orden y detallado, y tentó a Gerald diciendo que lo ayudarían, trayendo gente al patio real de mi padre. Esto debe haber sido arreglado por alguien de antemano, incluyendo la erradicación, el intercambio y el soborno para los guardias. Pero Gerald no tiene esos puntos fuertes, ya que es demasiado vago para arreglar algo como esto. El resto sería simple, solo era importante adquirir una persona que tuviera la confianza de Gerald, para que lo traicionara al final. Ryan no añadió nada. Después de todo, estas eran solo conjeturas, el proceso no era primordial, lo importante fue el resultado. Creía que esto era también el pensamiento de la tercera princesa. Efectivamente, García abrió los ojos y continuó, estoy 90% seguro de que no era el primer príncipe, él era una persona que solo conocía la fuerza bruta. Su cerebro es un músculo grande por lo que era normal que fuese engañado. Solo, al decir esto, su voz tenía un poco de rabia, solo mi segundo hermano sería tan cruel. ¿Quieres decir que Timothy Wimbledon fue el verdadero culpable? Aparte de él, ¿quién más tendría tanta compresión de Gerald? También después de este asunto, él es la persona con los mayores logros. Mientras hablaba, García inconscientemente golpeaba su mano sobre la mesa, incluso una persona ciega puede ver esto. Pero él era el favorito de padre, no necesitaba hacer esto. Su Alteza estaba realmente enojada, Ryan se dio cuenta. Ver la princesa tan enojada le daba un aire extraño. Parece que, aunque ella se quejaba de que su padre Wimbledon III era demasiado excéntrico, al final no quería ver a su padre muriendo así. Ryan fue capaz de entender este sentimiento, más o menos. En una familia numerosa, la generación más joven siempre tendría tal sentimiento hacia el dueño de la casa, una montaña que tendrían que superar, tanto con apatía como odio. Si ella tenía razón y esto fue planeado por el segundo príncipe, entonces sus acciones podrían ser consideradas crueles y brutales. Pero él,
¿Por qué haría esto? Porque tenía miedo de mí, prosiguió García respirando hondo, tratando de controlar sus emociones. Tiene miedo de mi flota de velas negras. Al darse cuenta de que Ryan no contestaría, siguió explicando, Timothy parece tener un espía en nuestra ciudad de Agua Clara, lo que no es sorprendente, yo también he arreglado ojos y oídos en Valencia. Cuando descubriera la existencia de mi flota velas negras, le era fácil imaginar lo que haría más tarde. Valencia no es capaz de sostener un ejército capaz de hacer frente a mi flota. Así, llegó a la conclusión de usar Gerald como cebo para conseguir lo que quería. ¿Quiere decir que quiere un ejército? Quiere el trono, dijo García. Con la muerte de mi padre y la muerte de Gerald, se ha convertido en el primer heredero. Me temo que presionará a los ministros para que lo coronen lo más rápido posible. Solo cuando se convierta en Wimbledon y Bechica podrá movilizar a todos sus vasallos con el ejército. Cuando ella dijo eso sacudió su cabeza. Sin embargo, como he dicho, como el hijo favorito de padre, realmente no necesitaba hacer esto. ¿No sería esto peor?, preguntó Ryan, preocupado. Si tu segundo hermano es coronado, no declarará la batalla por el trono terminada y te llamará a ti junto a tus hermanos de vuelta. ¿Qué harás entonces? García respondió con desdén, este paso sería demasiado directo. Solo porque era el hijo favorito de padre, no significa que contará con el apoyo de los ministros, especialmente por el movimiento de matar al rey. Aunque empujó el asesinato a Gerald y puede ser capaz de engañar a los civiles, estimo que tomará mucho tiempo hasta que él sea capaz de agarrar la autoridad completa en Greycastle. Así que, miró a Ryan y dijo, tengo mucho que cambiar al plan. Ryan inmediatamente se recargó en una rodilla y dijo, estoy dispuesto a servirle. García se levantó, se acercó a la ventana y le habló a Ryan volteada de espalda, lo primero que está obligado a hacer después de que él reclame el trono es tratar conmigo. Sin embargo, el único medio para presionarme es mandar a Joe Cole, el duque del Territorio del Sur. Yo estimo que este último usará el periodo de duelo del rey para retrasar el envío de sus tropas. Ese viejo zorro siempre ha sido reacio a hacer negocios donde haría una pérdida. A lo sumo convocará a sus feudatarios y los enviará a rodear el puerto de Agua Clara. García se detuvo un poco y luego habló más. Sin embargo, este movimiento nos dará problemas innecesarios, por lo que levaremos anclas mañana. Su Alteza, no me diga que usted quiere. Ciudad Águila se encuentra tierra adentro y casi no se defiende. Podemos llegar a la ciudad de la Primavera Clara utilizando el afluente del río Samban. Desde allí solo necesitaremos un día para llegar a Ciudad Águila. Después, todo el territorio del sur estará bajo mi control. Será una diferencia de tiempo con Timothy cuando suba al trono y quiera instigar a Joe, se encontrará con que su territorio ya ha sido conquistado. Realmente quiero ver su cara. Pero, ¿no dijiste que Wimbledon 3 acaba de fallecer, y después esto? ¿Qué? Necesito derramar algunas lágrimas primero. García dio la vuelta, la luz del atardecer cayó sobre su cuerpo y la cubrió con un velo púrpura. Su rostro estaba oculto en la oscuridad, solo sus ojos se reflejaban en la luz. La emoción mostrada en sus ojos era tan sólida como una roca, pensó Ryan. Incluso si está molesta o siente arrepentimiento, nunca mostrará tristeza. Mostrar tristeza no sería adecuado para el rey. No, no es necesario que lo hagas, dijo seriamente. García asintió con satisfacción, ve a decirle al capitán que venga aquí. Puesto que Timothy no estaba dispuesto a esperar hasta el final de los 5 años, no lo defraudaré. Después de conquistar Ciudad Águila, declararé la independencia del territorio del sur. Todo esto no importaba para Ryan, pensó. García siempre encontrará una solución para cada problema. Una vez que decide su camino, avanzará hacia adelante. Aquí es donde radicaba su encanto y sus razones por las que él la siguió. Sí, Su Alteza. No se corrigió Ryan, Su Majestad. Capítulo 52. Corazón de Fuego. 1. Roland llamó a la puerta y, al oír la respuesta de Nightingale, empujó la puerta de la habitación. Las ventanas de la habitación estaban cerradas y tenía cortinas gruesas adornadas. Solo estaban abiertas durante la mañana y por la noche ventilar el cuarto. En los otros momentos las ventanas permanecían cerradas para mantener la habitación caliente. La única luz en la habitación provenía de 2 velas en cada extremo de la cama.
Las velas ardían en silencio y arrojaban muchas sombras entrecruzadas por toda la habitación. Roland se dirigió hacia la cama. Al ver que la mujer que descansaba sobre las suaves almohadas y la cama todavía tenía los ojos cerrados, suspiró suavemente. ¿Aún se mantienen las defensas de la ciudad fronteriza?, preguntó Nightingale mientras se acercaba a Roland y le entregaba una taza de té. Por el momento todo va bien, contestó Roland mientras tomaba unos pequeños sorbos, para luego devolverle la taza. Desde ese día, un gran grupo de bestias demoníacas como la última vez no nos ha atacado. Además, todos nuestros miembros heridos de la milicia están ahora curados y listos para luchar. Su pasión por la lucha es algo elevada. ¿Qué hay de la parte dañada de la muralla? Carl rodó troncos bajo el caparazón de la bestia para moverlo hacia el agujero en la pared. Allí, utilizará un cabrestante para levantarlo y usar un marco de madera para mantenerlo en posición vertical, convirtiéndolo en una parte de la muralla de la ciudad. Roland sabía que Nightingale estaba tratando de distraerlo interrogándolo, para que no se preocupara demasiado por ella. Sin embargo, cuando entró en la habitación, toda su atención se quedaría siempre con la mujer que estaba acostada en la cama. Si mencionamos que la última vez que enfrentamos la invasión a gran escala obtuvimos una victoria digna de orgullo, no hay duda de que la mayor contribuyente fue Anna. Si ella no hubiera usado su pared de llamas para bloquear la brecha en la pared, las consecuencias realmente hubieran sido desastrosas. Sin embargo, después desde que se desmayó en sus brazos, no había despertado. Hace ya una semana, susurró Roland. Teóricamente, si una persona que está en coma durante una semana, sin comida ni agua, sin posibilidad de suministrarle nutrición a través de medidas externas, como la inyección, las funciones del cuerpo caerán por fallos y el cerebro se someterá gradualmente a shock y morirá. Sin embargo, Anna no tenía signos de mala salud, de hecho, su apariencia ahora era mejor que cuando cayó en los brazos de Roland. Sus mejillas eran rosadas, su respiración era suave, y cuando posó la mano en la frente pudo sentir que tenía una temperatura normal. Todo demostraba que Anna estaba en plena salud, pero no despertaba. Esta es también la primera vez que me he encontrado con una situación así. Nightingale estaba de pie al lado de Roland, sacudiendo la cabeza mientras explicaba. Ella agotó toda su magia dentro de su cuerpo en un instante durante la batalla. Pero ahora su poder mágico ya está recuperado, es más, es mayor que en el pasado. Si no calculo mal, hoy a la medianoche será su día de adultez. ¿Quieres decir que va a ser adulto mientras está en coma? No, ella morirá mientras está en coma, dijo Nightingale sin rodeos. Debes usar tu voluntad para vencer el sufrimiento en tu día de adultez. Si su resistencia se reduce, el mordisco del poder mágico de la bruja destruirá irreversiblemente su cuerpo. Roland movió una silla junto a la cama y se sentó. Recuerdo que una vez mencionó que cuando te enfrentas a este tipo de situación, no importa lo doloroso que sea, siempre estarás consciente y calmado. Para atravesar este obstáculo, o bien terminará con tu vida. De hecho, es exactamente así. Dentro de la Asociación de Cooperación de Brujas también tuvimos a alguien que creía la idea de estar inconsciente al momento de pasar por el mordisco del espíritu maligno. Solo tener que soportar el tormento una vez al año. Nightingale vaciló, pero luego continuó. Ella confió en las sustancias alquímicas para dormir, pero al final no tenía sentido. Cuando llegó el momento fue inmediatamente devorada por la magia sin tener la oportunidad de resistir. El dolor no aumenta lentamente, no cuando llega su tiempo, el dolor te golpeará al igual que un rayo, pero el tiempo que tiene para resistir varía de persona a persona. Mi hermana no era lo suficientemente fuerte, pero ella guardó silencio. Roland comprendió lo que quería decir, sin saber cuánto tiempo debían sufrir, ya era una especie de tortura en sí misma, era similar a un barco abandonado en medio de una fuerte tormenta. Sería fácil para la gente renunciar al deseo de vivir. Durante el momento del silencio, Roland sintió una mano en su hombro. Durante mis años sin hogar y miserables, he visto demasiadas muertes. Observando a brujas siendo tratadas como ganado, ahorcadas, quemadas o torturadas hasta la muerte solo para el entretenimiento de la nobleza. La única manera para que una bruja sobreviviera era vivir lejos de otros seres humanos, viviendo una vida encerrada.
No sé dónde está la montaña sagrada, pero en nuestros corazones es un paraíso inalcanzable. La voz de Nightingale se hizo más suave de lo que había sido en el pasado. Pero Anna es diferente. Además de la ayuda de las hermanas que pueden darle, nunca he visto a alguien más tan preocupado por una bruja como tú. Ella es necesitada por la gente, es valorada y tratada como una persona normal. Su Alteza, Anna ni siquiera ha llegado a su edad adulta, sin embargo, ya ha encontrado su montaña sagrada. Sin embargo, este no era el resultado que Roland esperaba. Cerró los ojos y recordó la escena cuando la conoció. Estaba descalza con los pies rojizos y solo llevaba ropa harapienta. Ella había estado viviendo en una jaula, pero no había el menor indicio de miedo en su rostro. Sus ojos parecían una superficie de lagos sin contaminar, claros y calmados. Ella era la llama, pero no parpadea como una llama. Los recuerdos comenzaron a aparecer como el rodaje de una película. ¿He satisfecho tu curiosidad, señor? ¿Puedes matarme ahora? Nunca he usado mi poder para lastimar a alguien más. Solo quiero estar cerca de ti, Su Alteza, nada más. La mordedura del demonio nunca me matará, yo la derrotaré. ¿Estás soñando? No voy a ninguna parte. Roland tuvo que contener sus pensamientos y susurró, me quedaré aquí y la acompañaré hasta el último momento. Yo también me quedaré. Gracias. Después de la cena, cuando Nana o que Anna iba a pasar su día de adultez, ella insistió en quedarse. Roland reservó una habitación para ella y su padre que la acompañaría durante la noche. Así, Roland y las dos brujas estaban sentados junto a la cama, esperando silenciosamente la hora de medianoche que se acercaba. En cuanto a Nightingale y Nana, también tendrían que enfrentar la mordedura del demonio en el invierno, pero por suerte su magia despertó en diferentes días. De lo contrario, las tres brujas tendrían que sufrir su prueba de vida y muerte al mismo tiempo. Roland estimó que, si ese fuera el caso, no sería capaz de mantener la calma en la habitación. La ciudad no tenía torre del reloj, así que, con solo la luz de las velas, con el paso del tiempo se pondría borroso. El viento frío soplaba contra la ventana, así que de vez en cuando podían oír el ruido que hacía el viento. Cuando Roland sintió que un rastro de cansancio le atacaba el corazón, Nightingale repentinamente dijo, ha empezado. Solo ella podía ver el flujo mágico dentro del cuerpo de Anna. Vio que se ponía inquieto, y el grupo de llamas verdes se volvió inusualmente fuerte, pero la blanca incandescencia en su centro se volvió oscura, mientras que toda la magia irritable convergió hacia el interior. Parecía ser empujado hacia el centro mientras luchaba y rodaba salvajemente, pero era en vano. Roland no podía ver estos cambios, pero también era consciente de que algo estaba mal. Las llamas de las velas empezaron a temblar, aunque no soplaba viento en el interior de la habitación. La luz emitida por las llamas empezó a opacarse, parecía que todas las sombras eran tragadas por la llama que cambiaba de color, el resplandor naranja rojo se convertía en una llama verde como el jade. Miró a la mujer que se encontraba en la cama, pero ella seguía durmiendo, sin siquiera los mínimos cambios en su rostro, como si todo esto no tuviera nada que ver con ella. En este punto la llama de las velas casi desapareció, pero la llama no se extinguió. Las llamas verdes eran consumidas por las llamas naranjas, sumiendo todo en la oscuridad. Pero pronto, el fuego se iluminó de nuevo. Sin embargo, esta vez la llama de las velas se había convertido en un verde puro. Las tres personas sentadas alrededor de la cama estaban sumergidas a la luz verde, mirándose a los ojos, pero al final nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en este momento, todos los ojos se volvieron hacia la cama, habían oído a Anna gimiendo. Al mismo momento Anna abrió lentamente los ojos. Anna. Roland se sorprendió, ella despertó. Anna parpadeó unas cuantas veces para aclarar sus ojos, pero entonces ella le sonrió, estirándose con la palma abierta de su mano derecha, buscando al príncipe. Una chispa de fuego verde saltaba de su palma, que ardía tranquilamente. Roland no sabía por qué, pero podía entender lo que Anna quería. Dudó un momento, pero luego introdujo lentamente un dedo en la llama. La sensación de quemazón previa no llegó. En cambio, era como estar envuelto en agua tibia, se sentía suave y caliente. Capítulo 53, Corazón de Fuego, 2. El día después de que Anna se despertó,
Roland y los otros despedían a Nightingale. Aunque la razón todavía no estaba clara, sin embargo, Anna es probablemente la primera bruja que ha pasado el día del despertar sin dolor, dijo Nightingale con entusiasmo antes de irse. Después de que Nightingale hubiera seguido a Roland durante mucho tiempo, se acostumbró al término despertar al describir la transformación de la bruja. Cuando regrese, traeré a más hermanas conmigo. En ese momento espero que nos acepte, tal como aceptó a Anna. Esto era exactamente lo que Roland deseaba. Con solo la capacidad de Anna fue capaz de revolucionar el proceso de forja, permitiendo a la ciudad ver el amanecer de la era industrial, así que ¿qué podría hacer con un montón de brujas? Por supuesto, también tenía que tener en cuenta los problemas de seguridad, ya que cruzar la montaña durante el mes de los demonios era muy peligroso. Pero aparentemente, Nightingale estaba muy ansioso. Durante este invierno, muchas de mis hermanas tendrán que enfrentar este periodo difícil. Si les puedo dar la noticia un poco antes, podría salvar a algunas de mis hermanas. Tenga la seguridad, normalmente las bestias demoníacas no pueden encontrar mi paradero. ¿Cuánto tiempo tienes antes del día de tu despertar? Preguntó Roland finalmente. Nightingale se dio la vuelta y montó en su caballo, al final del invierno o a principios de la primavera. Mientras salía, Nightingale saludó de nuevo hacia el príncipe. No te preocupes por mí, en los años anteriores el dolor se hizo cada vez más ligero para mí. Esta respuesta le dio a Roland algo en lo que pensar. Ya había pensado en cómo Anna pudo sobrevivir a su día de despertar. Después de todo, Anna dijo que no había sentido ningún dolor. Esto estaba completamente en contra del concepto del Nightingale. El poder de las brujas proviene del diablo, así que el poder está contaminado por el mal. Esto se podía ver cuando su sangre se volvía negra y fluía de cada poro. Su piel se veía carbonizada, dejando el cuerpo en una condición miserable. Esta fue una evidencia inquebrantable e irrefutable. Sin embargo, desde el principio, Roland había pensado que esto estaba mal. Buscó los recuerdos del viejo príncipe, pero no encontró ninguna prueba de que Dios o el diablo existieran en este mundo. Puesto que no es un poder divino, no debe ser considerado como un estándar para distinguir entre el bien y el mal. De hecho, incluso si hubiera dioses que frecuentemente interfirieran con el mundo mortal, eran aún los creyentes quienes escogían su propio campo. Solo entonces los dioses obtendrían su poder, y no al revés. Según la descripción del Nightingale, una bruja reuniría la magia acumulada dentro de su cuerpo. Sin embargo, cuando la magia no tuviera forma de ser liberada, ¿dañaría su propio cuerpo? Roland pensó que la posibilidad de que esta teoría estuviera en lo cierto era muy alta. Después de todo, la mayoría de las personas que se enfrentaban a la hostilidad y la presión de la gente, ciertamente elegirían ocultar sus propias habilidades, fingiendo ser personas ordinarias mientras esperaban dejar el campo de batalla con vida. Esto llevaría al punto en el que antes de llegar a su edad adulta, rara vez tendrían la oportunidad de usar su magia. Roland ciertamente no pensaba que su castillo bloquearía la mordedura del demonio. Preguntó a Anna si tenía una experiencia insoportablemente dolorosa antes de esto. Si algo fue diferente durante este año, entonces fue porque ella vino al castillo y fue capaz de usar su magia casi todos los días. Así, con la respuesta final de Nightingale su conjetura fue confirmada, su capacidad de sigilo no era muy notable, por lo que incluso podría utilizar a menudo. Además, se había visto forzada a entrenar su habilidad por otras personas y se vio obligada a usar su habilidad de manera flagrante. Así, el efecto de la mordedura del diablo tendría poco impacto en cuando llegara su día. Cuando Roland regresó al castillo, inmediatamente comenzó el entrenamiento mejorado de Nana. Para que nadie resultara herido en la ciudad, tuvo que tratar a una variedad de animales pequeños. Si pudiera confirmar su teoría con la ayuda de Nana, el significado para la comunidad de brujas podría ser un efecto muy importante. La maldición del demonio se transformaría en un regalo de Dios. Mientras pudiera asegurarse de que su territorio fuera un refugio seguro para las brujas, infinitas masas de brujas vendrían a Ciudad Frontera. No sabía cómo, pero después del último ataque todo volvió a seguir la trayectoria anterior, sin grandes cambios. Roland comenzó a intensificar la producción de su motor de vapor y,
pero también le dio a Anna el tiempo suficiente para familiarizarse con sus nuevas capacidades. Él construyó otra choza en su patio trasero, pero esta vez estaba cubierta de nieve. Fue utilizado como una base experimental, ya que todavía sentía que era más seguro construir uno en su propio sitio. Nightingale había dicho previamente que las brujas, al alcanzar la edad adulta, estabilizarían su poder mágico y producirían probablemente nuevos caminos de capacidades. Sin embargo, hasta ahora no había visto a Anna mostrar ninguna nueva capacidad, pero su control del fuego, ya era completamente diferente al de antes. No puede ser llamado una llama sí o no, era todavía una pregunta. Roland pensó, la llama anterior todavía estaba en el rango para entenderse con el sentido común, pero ahora la llama verde estaba fuera del sentido común. La llamó corazón de fuego. Podría existir lejos de Anna, pero al mismo tiempo permanecer bajo la influencia de la voluntad de Anna, capaz de cambiar su forma. Justo como lo estaba haciendo ahora mismo, el corazón de fuego ardía sobre un panel de hierro a 2 metros de ella, oscilando ligeramente de un lado a otro, como si fuera a saludarla. Sin embargo, Roland sabía que Anna todavía la controlaba. Normalmente, el corazón de fuego tenía una temperatura cercana a la de su cuerpo, pero cuando Anna quería calentarla, elevaría instantáneamente su temperatura a un punto más alto, cambiando su color de un verde jade a un verde más oscuro. Del mismo modo, también podría convertirse en un gran racimo de llamas pequeñas, o incluso cambiar su velocidad de movimiento. Por desgracia, no podía moverse demasiado lejos de Anna. Después de repetidas pruebas descubrieron que cuando la llama se movía a más de 5 metros, desaparecería. Otra característica del corazón de llama fue que Anna podía llamar a más de una llama, pero hasta ahora apenas había podido operar las dos llamas simultáneamente. Aun si, la situación fuera de la muralla era tranquila. Las bestias demoníacas seguirían apareciendo una tras otra fuera de las paredes de la ciudad, pero no había presencia de una especie mixta. Sin ellos era casi imposible que las bestias demoníacas pasaran a través de la pared. Justo como Roland había dicho, se hicieron más fuertes y más rápidos, pero todavía eran solo bestias. Debido a la enorme longitud de la pared, tuvieron que dirigir a las bestias demoníacas a la sección media de la pared, de modo que la milicia con solo 100 miembros pudiera hacer frente a la situación. Así que además de su rutina diaria de patrullar su territorio, Roland tenía mucho tiempo para dedicarse a la construcción. Había reservado un sitio al sur del castillo, y planeaba utilizarlo como la residencia para las brujas que llegaran. Como inversionista del proyecto, nombró a Carl como el jefe de los trabajadores, construyendo un lote de casas de ladrillo de 2 pisos. Al mismo tiempo, se consideró un diseño razonable y hermoso, que permitió una fácil entrada y salida, y un buen sistema de drenaje. Se esforzó por crear una zona bien planificada. También consideró si las brujas serían distribuidas a las áreas antiguas o solo a las nuevas áreas urbanas, mezclándolas con los habitantes comunes, pero después de pensar en ello, renunció al plan. Aunque esto ayudaría a acelerar la aceptación de las brujas por la gente normal, antes de que pudiera borrar todos los malentendidos, las consecuencias eran probablemente irreparables. Después de todo, las brujas solo tenían cierta influencia dentro de la milicia. Además, no había ninguna garantía que las brujas traídas por Nightingale fueran personas inofensivas y comportadas. La mayoría de ellas habían sufrido el dolor y el sufrimiento del mundo, por lo que entonces, temió que no pudiera ser tan simple. Después de todo, todas las brujas que podían ser como Anna y Nana, solo eran un puñito de ellas. Además, cuando las brujas vivían en un área, sería conveniente para la gestión colectiva. Antes de que vinieran, Roland tenía que elaborar todas las reglas y regulaciones pertinentes. Hasta ahora, no tenía ninguna experiencia a la que pudiera referirse. Después de todo, no tenía el personal ni la capacidad de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, ni era el creador de los Vengadores, que sabía manejar un grupo de personas poderosas. No tenía mejor opción que presionar por un sistema básico de gestión de personal por parte de las empresas, y luego caminar lentamente por el río a tientas de piedras. Por supuesto, Roland sabía que este programa tenía lagunas, pero como pionero, ¿qué otra cosa podía hacer?
volver con su cola entre las piernas y solo quedarse en Ciudad Frontera. Podría tomar décadas para que el mundo pueda tocar el umbral de la industrialización, pero no era un cultivador, así que ¿cómo podría esperar décadas? Queriendo llevar esta era a la siguiente, estando a la vanguardia de la reforma, era necesario tener un espíritu de aventura. Justo cuando estaba grabando estos pensamientos en papel, Varov abrió la puerta y entró. Sacudiendo la nieve de su abrigo y saludando al príncipe, le informó: Alteza, un mensajero de la fortaleza de Longsong está viniendo. Capítulo 54. Malas noticias. Petrov no espera visitar Ciudad Frontera tan pronto. No había tenido la intención de viajar durante el frío invierno. En particular, no tenía la intención de abandonar su cálida casa cuando las bestias demoníacas estaban causando estragos. Sin embargo, cuando el duque Ryan personalmente le dio la misión de entregar esta carta con noticias urgentes a las manos del cuarto príncipe, él no tenía manera de rechazar. Ciertamente conocía el contenido de la carta. De hecho, toda la aristocracia del reino de Greycastle estaba discutiendo la sorprendente noticia: el rey de Greycastle había caído por el asesinato cometido por su hijo mayor, Gerald Wimbledon. Inmediatamente después de que la noticia se difundiera, el segundo príncipe dio un paso adelante, anunciando que el reino no podría sobrevivir sin un rey. Puesto que él era previamente el segundo en línea, él era ahora el heredero y con esto sería el próximo rey. Sin embargo, este comportamiento no fue aprobado por todos. Se decía que el proceso del juicio de Gerald era muy extraño, porque durante todo el interrogatorio, el príncipe solo fue visto unas cuantas veces, pero no había dicho una sola palabra y sus manos estaban atadas firmemente. Por lo tanto, la mayoría de los ministros estaban esperando para examinar el asunto a fondo antes de decidir quién heredaría el trono. También se rumoreaba que el segundo hijo Timothy Wimbledon interpretó un drama autoguiado, en el que era el verdadero asesino y solo aparentaba una mirada triste, pero en verdad, no podía esperar a heredar el trono. Al final, el debate sobre el verdadero culpable carecía de sentido. Desde que el príncipe tenía el apoyo total del primer ministro imperial, él podría tomar temporalmente la posición del rey, así que él todavía podía tener el derecho de ser el gobernante supremo de Greycastle. Al mismo tiempo que tomó el trono, emitió una orden para pedir que regresaran todos sus competidores. La batalla por el trono había terminado, por lo que los hijos del rey deben regresar a Greycastle antes del final del invierno después de recibir el edicto del príncipe, sobre la base de la decisión de sus territorios conferidos durante los últimos 6 meses, el nuevo rey sería entonces canonizado oficialmente. Petrov pudo detectar claramente el estado de ánimo urgente dentro de la carta. A través de esto, Timothy Wimbledon pudo asegurar firmemente el trono. Todo dependía de la reacción de los otros hijos del rey. Si se comportaban y abandonaban la lucha por el trono, y regresaban a Greycastle, Timothy se convertiría naturalmente en el indiscutible Wimbledon y Bechica. Todos los documentos enviados a la ciudad fronteriza serían transferidos a través de Fortaleza Longsong primero. Cuando el duque Ryan vio la orden de retiro, su primera reacción fue resoplar desdeñosamente. El ex-rey siempre fue justo con los nobles, y les dio mucha libertad, pero en cuanto al segundo príncipe, su ascensión al trono por la fuerza tendría que ser incomparablemente dura. Esto se podía ver cuando Gerald fue condenado a muerte por la guillotina, así que ahora, nadie volvería a Greycastle, temiendo recibir el mismo tratamiento. Sin embargo, a los ojos de las 6 familias de la fortaleza de Longsong, este era un mandato bien sincronizado. Hace 2 meses, Erlelk puso en marcha un plan no autorizado e hizo a Duque Ryan muy infeliz, especialmente desde que el plan fracasó. La reacción del príncipe fue muy intensa, condenando en la colina Dimitri a morir ahorcado. Con esto, ambas partes podrían ser consideradas como teniendo un conflicto público y decoroso. Originalmente, el duque Ryan tenía la intención de esperar hasta el final de los meses del demonios para que tuviera la mano libre para resolver el terrible problema, pero ahora tenía este documento. Con esto, tenía una opción legal. Roland Wimbledon fue llamado de vuelta por el pronto a ser rey, por lo que cuando se fuera de ciudad fronteriza sería, naturalmente, propiedad del duque Ryan de nuevo. Sin embargo,
Si no volvía a Greycastle, el duque Ryan podría enviarlo de vuelta por la fuerza, todo bajo el nombre de la bandera del nuevo rey. Al final, al duque no le importó a qué manos caería la corona. Pensando en su regreso a Ciudad Fronteriza, el embajador Petrov naturalmente no se sentía muy cómodo. La última vez, había prometido que en su próxima visita traería un nuevo acuerdo comercial, pero al final el resultado fue que fueron atacados por la familia Elk. Ahora estaba de vuelta, trayendo malas noticias una vez más, si era la muerte de su padre Wimbledon III, el nuevo rey, o la orden de retiro. Petrov creía que el cuarto príncipe no quería ver a ninguno de ellos. Desde el reino de Greycastle situado en el sur del continente, al camino a Ciudad Fronteriza la navegación fue suave, porque incluso en invierno, el río no se congeló. De vez en cuando, Petrov se acercó a la ventana y echó un vistazo al exterior. Durante el viaje no vio a ninguna persona muerta, hambrienta, o incluso huyendo, lo que indicaba que Ciudad Fronteriza aún no había caído. Esto lo dejó un poco sorprendido. Después de todo, la última vez que había visitado, había visto que los muros de la ciudad aún no habían sido construidos. Petrov no tenía mucha confianza en ellos, ya que estaban construyendo un muro de piedra de barro. Entonces, una situación aún más sorprendente apareció. Vio un barco con la bandera de la ciudad de Sauce Willow Town colgando de su mástil lentamente pasándolos en el lado derecho del río. Esta sería normalmente una escena familiar. Pero no durante los meses de los demonios. Incluso, cuando Ciudad Fronteriza estaba luchando con las bestias demoníacas todavía eran capaces de hacer negocios, sin transferir a todos sus trabajadores mineros hacia la defensa. ¿Cómo podrían soportar los brutales ataques de los monstruos? 3 días después, el buque de Petrov llegó al muelle de Ciudad Fronteriza. Seguía siendo el mismo muelle de madera en ruinas, pero ahora en su extremo había un cobertizo de madera. Después de que el barco atracó, 2 guardias salieron del cobertizo, mirando fijamente a los barqueros cada movimiento. Petrov comprendió inmediatamente lo que Roland quería con este arreglo. Obviamente, el cuarto príncipe no quería que nadie saliera secretamente de la ciudad por el río. Después de la identificación por los guardias, alguien inmediatamente le trajo un caballo y luego lo llevó al castillo, mientras lo acompañaban los guardias. Al igual que la vez anterior, el príncipe Roland Wimbledon se encontró con Petrov en la sala de estar. Por otra parte, aunque no era la hora regular de la comida, el príncipe todavía mandó a los asistentes a preparar una rica comida: jamón a la parrilla, trozos de pescado seco, una ensalada desconocida preparada con hierbas silvestres, así como mantequilla, pan y verduras que se podían ver en cualquier cena. Parecía que al príncipe le gustaba hablar de negocios durante la cena. Mientras Petrov tenía tales pensamientos, sus manos no se detuvieron por un solo momento. Después de todo, en los últimos días no había tenido mucha oportunidad de comer. Incluso su propia familia Oneisukle, cuando no tenían invitados a la cena, básicamente solo comían pan con tocino seco. Después de la cena, el postre fue servido. Durante este tiempo, Petrov entregó respetuosamente la carta. Roland tomó la carta y abrió el sello de lacre con su cuchillo para comer. Fuera de la vista, extendió la carta y echó un rápido vistazo, luego se quedó aturdido. ¿El rey estaba muerto? Roland no tenía ningún sentimiento por este padre nominal. Desde que había sufrido el cambio, había estado viviendo en Ciudad Fronteriza, por lo que nunca había visto a su padre cara a cara, y mucho menos en los recuerdos del cuarto príncipe que estaba sentido y culpando a su padre resentido. Debido a esto, sintió que estaba atrapado en una situación muy embarazosa. Debería tener una mirada triste en su cara. Leyendo los siguientes contenidos, pudo oler una conspiración. Wimbledon III fue asesinado por su hijo mayor. Bajo la identidad del nuevo rey, el segundo príncipe anunció el final de la batalla por el trono y de inmediato ordenó a todos sus hermanos a volver a Greycastle. Roland tosió y alzó la cabeza, solo para ver los ojos de disculpa de Petrov. Así que, pensó, me temo que el duque Ryan será feliz sin importar lo que haga. No importa si cumplo o no las órdenes del nuevo rey, ambos son un dilema de la situación. No trajo el acuerdo comercial, sino que trajo una carta con malas noticias. Creo que en este momento se siente muy triste.
Roland sonrió en secreto y volvió a doblar la carta. Sé que hacer, susurró en voz baja para sí mismo. Bueno, Alteza, entonces ¿qué vas a hacer? Incluso si quiero ir, tendré que esperar hasta el final de los meses del demonio. Ahora mismo hay hielo y nieve. Si me voy, ¿qué haría la gente de Ciudad Fronteriza? Si fuera alguien más, Petrov ciertamente diría algo así como, no te preocupes, mi fortaleza Longsong le ayudará a manejar esta situación apropiadamente, o cualquier otra respuesta superficial. Pero frente al cuarto príncipe, que solo había visto 2 veces, no podía hablar con descuido. Era la primera vez que Petrov detestaba su propia identidad como embajador. Al final, simplemente asintió con la cabeza. Entiendo, ¿debo pasarle una respuesta? Como respuesta, Roland llamó a sus asistentes para traer una pluma y papel. Escribió una rápida respuesta y luego la selló con su propio sello de lacre, y se la entregó a Petrov. Este miró el sobre. Fue escrito claramente en la cubierta al príncipe Timothy Wimbledon de Greycastle en vez del rey Wimbledon y Bechica. Petrov pensó, ahora Roland ha hecho su declaración. Capítulo 55. Una oportunidad de una vez en 1000 años. Roland abrió la puerta de su oficina, viendo que Varov lo esperaba. Roland lanzó la carta hacia su viceministro y luego se sentó en su silla, con los pies sobre el escritorio. Si no hubiera estado en presencia de un extraño, estaría tarareando una canción. Varov empezó a fruncir el ceño mientras leía rápidamente la carta y dijo, la muerte del rey es una tragedia, y hasta fue asesinado por su propio hijo. Esto es realmente una desgracia, no sé lo que Su Alteza debe hacer a continuación. El juicio que condujo a la muerte de Gerald fue demasiado extraño. Quiero esperar y ver lo que mi hermana mayor y mi hermana menor deciden hacer, dijo Roland, pero, en cualquier caso, hay algunas cosas que debemos hacer por adelantado, incluso si lo hacemos solo para estar en guardia. Varov miró al príncipe, esperando que continuara. Debido al reemplazo del rey, los próximos meses pueden volverse turbulentos, así que lo primero que debemos hacer es salvaguardar a nuestros seres queridos y a los miembros de nuestra familia. Lo que era más importante era el hecho de que el segundo príncipe secuestrara a estas personas para amenazarlos. Ahora, si él quería mantener la administración de la ciudad frontera y la funcionalidad de los asuntos financieros, su viceministro era indispensable. Roland tomó un sorbo de té y continuó, tú y Carter, así como tus subordinados, deberían escribir una carta a sus casas, haré que los guardias los entreguen mientras ellos entregan mi respuesta al rey. Entonces ellos se encargarán para que se refugien en otras ciudades, no en la ciudad fronteriza. Varov no era un tonto, después de 20 años de experiencia política comprendió inmediatamente el significado del príncipe. No lo hagas. Roland no quería que la otra parte usara a las familias de sus subordinados para amenazarlos, y tampoco quería que sus subordinados pensaran que él mismo los amenazaría con sus familias, por lo que eligió optar por otro lugar más seguro. Primero los trasladaría a una ciudad más segura, y después de que él tuviera un fuerte punto de apoyo en Ciudad Frontera, podrían emigrar. Entiendo, me gustaría darle las gracias a Su Alteza por su preocupación. El viceministro habló mientras asentía de acuerdo, lo que dejó a Roland sentirse aliviado. Parecía que sus subordinados eran personas inteligentes que podían pensar por sí mismos. Roland declaró, otra cosa de la que tenemos que hablar es el comercio del mineral. Después del último comercio de mineral de hierro, pondremos fin al comercio de mineral y venderemos solo piedras en bruto a Ciudad Sauce. Necesito el mineral de hierro ahorrado para nuestro propio uso. Eso no sería bueno. Como resultado de eso, nuestro ingreso disminuiría, Su Alteza. Sí, pero no caerá demasiado. Recientemente, los mineros encontraron un nuevo depósito de gemas, por lo que con esto podemos compensar parte de la brecha, explicó Roland, y el invierno no es realmente el momento para los negocios. Los vendedores vacilan en venir a negociar cuando siempre temen a un ataque de bestias demoníacas, por lo que muy probablemente solo tendremos como 23 transacciones durante los próximos 4 meses. Por lo tanto, es obvio que el comercio de piedras brutas para compensar el menor comercio, es la opción más rentable. Varov aceptó la explicación y registró las órdenes. Después de que su viceministro se marchara, Roland llamó a Carter y le dijo, necesito ampliar el tamaño de la milicia,
así que tú serás el responsable y darás órdenes de reclutamiento. Tendrá que evaluar rápidamente sus habilidades, y si encuentra miembros fuertes, serán nombrados capitanes de equipo. También implementará los mismos métodos de entrenamiento como la última vez. Su Alteza, si los adiestro de acuerdo con esos métodos de entrenamiento, me temo que el nuevo equipo necesitará mucho tiempo antes de que puedan ser desplegados al campo de batalla, mientras sean más fuertes que una turba. Roland desestimó sus preocupaciones y le dijo que hiciera lo que dijo. A pesar de sus aportaciones, el nivel de entrenamiento estaba muy lejos del ejército. Tenía miedo de que este nivel de entrenamiento fuera solo en el nivel de un entrenamiento militar de estudiantes universitarios, pero a veces era importante tener una mejor efectividad de combate en comparación con sus oponentes. Además de luchar contra las bestias demoníacas sin cerebro, la mayoría de las veces se encontrarían contra el ejército privado de un noble, soldados mercenarios o, si era necesario, se convirtieran en un ejército mixto. Así que siempre y cuando se utilicen las armas y el equipo de la era de las cruzadas, incluso un ejército en el nivel de los estudiantes universitarios sería capaz de hacer frente a ella. Después de que Carter se fuera, Roland no pudo evitar reír. No pensaba que una situación tan fortuita caería en sus manos. Era simplemente como alguien que le envió una almohada cuando tenía sueño. ¿Fue una mala noticia para mí? ¿Fue esto un dilema? Incorrecto. No sabía mucho de García Wimbledon, pero estaba seguro de que no era una mujer que permitiera a los hombres pisotearla. El primer príncipe fue condenado a muerte en tan poco tiempo, aunque no hubiese información privilegiada, probablemente no regresaría fácilmente a Greycastle solo porque el príncipe la había ordenado. Era lo mismo para él. Simplemente se quedaría en ciudad fronteriza, así que si alguien lo obligaría a salir, lo más probable es que fuera el duque Ryan de Fortaleza Longsong, ya que era una persona tan inquieta. De lo contrario, no enviaría a alguien en este horrible tiempo durante los meses del demonio, solo para entregar la carta a sus manos. Un día, el duque Ryan querría enfrentarse a él, ya que hasta que Roland dejara Ciudad Frontera, Ryan no podía descansar ni comer en paz. Elegir permanecer en Ciudad Frontera sería equivalente a desafiar el edicto del nuevo rey. Si Roland solo esperara hasta el final de los meses del demonio, el duque Ryan con toda probabilidad, bajo el nombre y el estandarte de Timothy Wimbledon, trataría de enseñarle una lección. Eso era exactamente lo que Roland quería. Si le preguntamos a alguien lo que necesitaban para una industrialización más rápida, la respuesta sería sin duda gente. La producción a gran escala requería un gran número de personal dedicado a ella, después de todo un montón de gente era necesaria para conducir máquinas enormes. En ese tiempo el término las ovejas comieron a la gente vino a la existencia. Describía, que cuando los arrendatarios en Gran Bretaña fueron arrojados fuera de su tierra a morir de hambre para que las ovejas puedan pastar y producir lana para molinos, convirtiéndolos en trabajadores libres. La era industrial era un tiempo cruel. Mientras invirtieran incesantemente en la educación de los trabajadores, podían ahorrar un pago generoso. Cuanto más desarrollada sea la industria, mayor será la población extendida. Si Roland tenía un problema, entonces sería la población baja de Ciudad Frontera. Ciudad Frontera tenía alrededor de 2.000 habitantes. Incluso con las máquinas recién inventadas, era solo un pequeño tipo de taller. No había muchos trabajadores libres, por lo que muchos proyectos no podían ser ampliados. Pero ¿de dónde debería arrebatar tanta gente? ¿Debería comprar esclavos? Sin mencionar que no sabía de dónde podía comprar tantos esclavos, los esclavos adultos costarían mucho dinero y tendrían poco sentido de la cultura. Comprar esclavos menores de 10 años y enseñarlos tardaría demasiado, dado que permitiría el trabajo infantil, por lo que tendría que esperar muchos años. Reclutar a personas talentosas, en esta zona fronteriza, ¿cuántas personas serían atraídas por esta ciudad? Y para ellos necesitaría gastar aún más que para los esclavos. Alentar a su gente a aumentar la tasa de natalidad, matrimonios forzados, olvídalo. Tampoco podía esperar conseguir más gente de Fortaleza Longsong, el reino estaba en un estado estable, así que, si él intentaba poner sus manos en los señores circundantes, él se convertiría en un hazmerreír en el futuro.
Por la misma razón que el duque Ryan no se atrevía a enfrentar a Roland abiertamente, solo podía tomar acciones en secreto. Pero ahora era diferente, después de que Timothy asumiera el trono, estaría ansioso porque todos sus competidores desaparecieran. Todo esto se podía ver en la orden de retiro. Al parecer, el duque Ryan pudo ver este punto, una vez que el viejo rey se había ido, y él tenía el control sobre la frontera oeste, así que si no trataba de hacer cumplir la regla sería extraño. Esta era una oportunidad tan esperada para Roland. La fortaleza Longsong ya era durante cientos de años el centro de negocios en la frontera oeste, con casi 10.000 habitantes. Pero detrás de la fortaleza estaban las grandes ciudades, sin ninguna defensa fuerte. Solo tendría que vencer a Duke Ryan, hacerse con la ciudad y conseguir un gran número de hombres libres y al mismo tiempo podría acumular mucha riqueza que sería más fácil obtener que la anexión de la población. ¿De qué manera sería más rápido obtener riqueza que saquearlo? Este mensaje era como un faro para disipar la niebla, iluminando el sendero futuro de Roland. Definitivamente, no se perdería esta oportunidad de oro. Lo estás escuchando en Vlad SK Novelas Ligeras. Capítulo 56. Entre las montañas Nightingale caminaba lentamente hacia adelante por el sendero de la montaña. El sendero bajo sus pies era solo del ancho de sus hombros. Al lado de ella había una enorme pared de roca, y enfrente otra misma, solo estaban separadas por 10 pies, en medio había un barranco profundo. Con mucho cuidado Nightingale siempre estaba apoyándose al lado de la pared de roca, tratando de evitar deslizarse y caer en el barranco. Cuando alzó la vista, solo podía ver un fino reflejo del cielo, como un colgante en el cielo nocturno de color plata. Sin embargo, sabía que era solo un poco después del mediodía, incluso durante el día, ella todavía necesita llevar la antorcha a lo largo de la pared pues la luz que provee es insuficiente para iluminar el camino. Caminó durante mucho tiempo, incluso dio a luz a la ilusión de que ella ni siquiera estaba caminando en las montañas. El único beneficio que tenía, era que a pesar de que el viento frío silbaba por la montaña y la nieve caía, su garganta no se vería afectada entre los muros. Ocasionalmente, algunos copos de nieve de manera natural caían de su cabeza y aterrizaban en las paredes de la montaña o en el camino, convirtiéndose en una estela de vapor. Aquí abajo, con la temperatura variaba con la del mundo exterior, de vez en cuando ella podía ver el aire caliente que subía desde abajo del acantilado. Si no fuera así, no se atrevería a pasar sola las montañas infranqueables durante los meses de los demonios. Podía esconderse en su propio mundo de niebla, pero allí, no puede cambiar la temperatura. Si se enfrentara a la nieve de pie, calculó que se congelaría de frío después de una hora de caminar. Nightingale no quería pasar un minuto más aquí, siempre podía sentir algo en la oscuridad, observándola, haciendo que se horrorizara. Si pudiera, Nightingale se quedaría en la niebla todo el camino, pero era una lástima que su fuerza no fuera suficiente para hacer eso. Cuando utilizó su habilidad durante mucho tiempo, rápidamente quedaría exhausta. Nightingale levantó la antorcha y la dejó iluminar el acantilado opuesto. A la débil luz del fuego, ocasionalmente podía ver diferentes tamaños de sombras en las paredes. Nightingale sabía en el fondo, que esas eran cuevas, porque la luz no podía alcanzarlas, solo se veían como sombras redondas. Mientras que, en su lado, casi en la misma posición, también hay un agujero profundo. Le recordó los rumores de la mina del Pico Norte, que decían que solía ser una guarida subterránea de monstruos, con muchas bifurcaciones que se extendían por el camino en todas direcciones, cavados por monstruos. La pendiente del norte, cambio de nombre perdonen, era parte de la cordillera, pero era tan amplia y ancha con muchas otras cuevas. ¿Quién podría decir que las cuevas no estaban conectadas a la mina? La idea la hizo temblar. Al oeste de la cordillera había un conjunto de callejones sin salida que se dirigía a un baldío. Se sabía que la cordillera se extendía por varios cientos de kilómetros, con innumerables agujeros excavados desconocidos. Nightingale temía que la naturaleza pudiera dar a luz a innumerables monstruos. Ella no se atrevía a pensar en adentrarse, solo se concentraba en seguir adelante. Finalmente, pudo ver un cambio en el camino más adelante.
El sendero del ancho se dividió en dos hombros, uno que conduce ligeramente hacia arriba y el otro que conduce una curva hacia abajo, extendiéndose a lo más profundo, llevando a un camino que conduce a la oscuridad sin fin. Nadie sabía a dónde conducía este pozo. Mientras permanecía de pie en el punto de bifurcación, la sensación de ser observado se había vuelto muy intensa, como si incontables ojos estuvieran inmóviles mirando cada movimiento que hizo Nightingale, haciéndole tener sed y dándole un hormigueo en su cuero cabelludo. Nightingale apretó los dientes mientras abría su mundo de niebla y rápidamente se metió en él. Pronto, el sentimiento espeluznante comenzó a desaparecer. Mientras seguía el camino descendiente, la temperatura del aire circundante pronto comenzó a caer, pero por encima de su cabeza el hilo pequeño de plata se hizo más grande. Un cuarto de hora más tarde, una enorme cueva se abrió directamente frente a ella, con su entrada ligeramente más alta que el camino que seguía. Cuando puso el pie en la cueva pudo ver un débil fuego en el fondo de la cueva. Finalmente, había llegado al escondite de la Asociación de Cooperación de Brujas. Cuando Nightingale dejó su mundo de niebla, fue inmediatamente detectada por la bruja a cargo de la defensa, que instantáneamente instaló una pared de humo negro para contenerla. Sin embargo, pronto la pared desapareció y una voz sorprendida pudo ser oída de la oscuridad: «Estás de vuelta». Nightingale pensó: «Sí, finalmente regrese», pero cuando notó que la chica tenía dos bandas atadas alrededor del brazo, el buen humor de Nightingale se convirtió directamente en dolor. Una vez más dos hermanas fueron. La voz de la otra bruja se detuvo por un momento y luego ella tristemente dijo: sí. Airy y Abby tuvieron su día de adultez hace 5 días y no sobrevivieron». Ella se obligó a sonreír: «Sucede a menudo, ¿no? Pero no hablemos de ellos. Tienes que volver al campamento. Wendy siempre habla de ti». Airy y Abby, un par de gemelas que dejaron sus vidas en una familia rica de la montaña de Fallen Dragon para morir dentro de la montaña. Nightingale se preguntaba a veces si lo que hacían estaba bien. Si los gemelos no hubieran salido de su ciudad, podrían haber disfrutado al menos de sus vidas con su familia, en lugar de seguir a todos, vagando de un lugar a otro sin hogar fijo. Sin embargo, cuando pensó en Wendy, el corazón de Nightingale se llenó con calidez. Si no le hubiera tendido la mano cuando lo necesitaba, temía que ella misma siguiera viviendo como una marioneta, siempre temiendo ser desechada como cualquier otra herramienta. Sí, debería contarle las noticias lo más pronto posible, y debería contarlo a todas sus hermanas. No debían ocultarse más como pequeños ratones. Alguien estaba dispuesto a aceptar a todos ellos, y tal vez podrían salir ilesos durante su día de despertar anual. Cuando entró en el campamento, Nightingale vio que una figura familiar que estaba en cuclillas cerca de la fogata mientras manejaba la comida. Hasta ahora, no la había visto llegar, así que no pudo evitarlo y gritó: «Wendy, estoy en casa». La otra bruja se apartó de la comida, levantó la vista, dándole Nightingale su habitual sonrisa: «Verónica, bienvenida a casa». Wendy era la personificación de una buena mujer y también una de las primeras brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Ahora tenía 30 años, pero todavía no se veían arrugas en su rostro. Tenía el cabello de color rojo marrón que caía hacia abajo cerca de su cintura, con rasgos faciales maduros y encantadores, que le daban la apariencia de una hermana mayor. Siempre estaba preocupada por todas y cada una de las hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas. Ya sea sobre su vida cotidiana o consejera psicóloga, ella siempre trataría de ayudar, sin importar lo que sucediera. Si no fuera por Wendy, había una gran posibilidad de que la Asociación de Cooperación de Brujas no hubiera reunido tantas brujas. Ella era precisamente la razón por la que Nightingale decidió escapar de su familia cuando ella la conoció, embarcándose con ella en un viaje, tratando de encontrar la montaña sagrada. También era una de las pocas personas que conocían su nombre original. «¿Cuántas veces ya te he dicho que ya no soy esa cobarde niña del pasado?», dijo Nightingale mientras sonreía y negaba con la cabeza. «Ahora soy una poderosa bruja. Verónica ya no existe. Siempre serás tú, rompiendo tus antiguas pesadillas. No significa separarte de momentos importantes y felices de tu pasado», dijo Wendy suavemente. «Por supuesto, me alegro de que te guste tu nuevo nombre, Nightingale.
Te he estado esperando que regreses, seguramente tuviste que sufrir durante todo el viaje. Bueno, Nightingale dio un paso adelante y abrazó a su amiga, gracias. Al cabo de un momento, Wendy abrió la boca y preguntó, ¿qué le pasó a la chica? Tú, llegaste demasiado tarde para salvarla. Cuando la oyó hablar de esto, el espíritu de Nightingale inmediatamente comenzó a levantarse otra vez. Agarró el brazo de Wendy y dijo con emoción, no necesitaba que la salvara. Al contrario, tal vez ella es capaz de salvarnos a todos. Entonces ella comenzó a describir en detalle su experiencia de su tiempo viviendo en Ciudad Frontera. Ciudad Frontera es gobernada por señor Roland Wimbledon, cuarto príncipe del reino de Greycastle. Él está dispuesto a refugiarnos a todos nosotros, y también prometió, que un día, que todas las brujas en su territorio podrían vivir la vida de una persona libre. Capítulo 57. Cara, la bruja de las serpientes. Sin embargo, Wendy no estaba tan emocionada como Nightingale había pensado que sería. En vez de eso, preguntó con un tono escéptico, ¿de verdad dijo eso? Sí, incluso antes de llegar a Ciudad Frontera, ya había rescatado dos brujas, Anna y Nana. Desde el principio, el príncipe nunca pensó que el poder de la bruja provenía del diablo, dijo que era nuestra propia fuerza. Nightingale de repente se detuvo, dándose cuenta de que el otro no creía nada. Una buena parada, pensó, esto no es culpa de Wendy. Por pensar en eso, como si una bruja describiera solo lo que su corazón anhela. Nosotros las brujas fuimos oprimidas durante demasiado tiempo, incluso en el camino desde el este hasta el límite de la cordillera, pudimos ver muchos ejemplos vivientes donde las brujas fueron traicionadas y abandonadas, sin ninguna persona de la cual pudieran depender ellas. Al pensar en todo esto, su excitación gradualmente disminuyó. Tal vez este viaje no iba tan bien como ella había pensado. Wendy, ¿sabes cuál es mi habilidad? Ya sabes mi habilidad para ocultarse, además de ser capaz de ver el flujo mágico dentro de una persona, también soy capaz de discernir si una persona está mintiendo o no, dijo Nightingale en serio, así que cuando le pregunté, ¿por qué iba a tomar un riesgo tan grande para salvar a las brujas? Él contestó, en Ciudad Frontera no nos importa su origen, él espera que todas las brujas puedan vivir como gente libre. Para hacer esto, se convertirá en una espina en el costado de la iglesia. Wendy frunció el ceño y le preguntó, incluso si el príncipe no entiende lo que significa, usted lo sabe, ¿verdad? Nightingale no pudo evitarlo, pero empezó a reír entre dientes. Mis primeros pensamientos fueron casi los mismos que los tuyos, así que le pregunté, ¿crees que realmente puedes lograr esto? Y adivina cómo me respondió. Hizo una pausa y luego repitió textualmente, si no das el siguiente paso, nunca sabrás la respuesta. Wendy se sorprendió al oír esto y tuvo que preguntar, ¿no es una mentira? No es mentira, confirmó Nightingale. Suena increíble. La voz de Wendy se relajó un poco. Ella y Nightingale ya eran amigos durante muchos años, así que no podía pensar en una razón por la que la intentaría engañar. Sí, Nightingale suspiró profundamente. Si ella no lo hubiera oído personalmente, además de verificarlo con su habilidad, probablemente no le habría creído tan rápido. Ahora, en retrospectiva, al igual que cuando estaban de pie en la muralla de la ciudad y hablaban de ello, Roland rara vez mentía. Durante los 2 meses que permaneció a su lado, además de la utilización del hielo de la montaña, se dio cuenta de que no fue siempre honesta, pero Nightingale estaba muy satisfecho con sus respuestas. Después de todo, no le importaba que él estuviera tratando de engañarla un poco. En cambio, si solo le dijera a una bruja desconocida todos sus secretos, eso sería sorprendente. Esta noche, cuando todas nos juntemos, quiero contarles estas noticias importantes a todas nuestras hermanas. Nightingale miró a Wendy de manera suplicante y dijo, y quiero que me ayudes a convencerlos. Cuando llegó la noche, las brujas que estaban ocupadas fuera del campamento regresaron una tras otra. Cuando vieron que Nightingale había regresado con seguridad, las brujas se volvieron muy felices, acercándose y preguntándole cosas. Al ver que sus brazos estaban envueltos en un paño blanco, Nightingale sintió pesado su corazón. Al principio todavía respondía casualmente a algunas preguntas, pero con el tiempo se volvía cada vez más silenciosa.
Pero entonces ella comenzó a contar su larga historia. Habló de cómo se había metido furtivamente en Ciudad Frontera, cómo conoció a Roland, Anna y Nana, la construcción de la muralla, la construcción de la máquina de vapor, cómo habían resistido el ataque de las bestias demoníacas y, finalmente, sobre la edad adulta de Anna. Nightingale incluso sacó el dibujo de los planos de construcción de la máquina de vapor, para demostrar a todo el mundo que ella no estaba mintiendo. La mayoría de las brujas, después de ingresar en la Asociación de Cooperación de Brujas, vivirían una vida en aislamiento. Para ellas, era difícil imaginar la vida en el mundo exterior, así que escucharon atentamente. Pero cuando Nightingale dijo que Anna no había sufrido ningún dolor durante su día de adultez pasando por el ileso, la multitud repentinamente empezó a enfurecerse. Este evento está plegado a las brujas de por vida, tuvieron que soportarlo, pasaron hambre, las condujo a dejar una vida protegida y cálida. Incluso entraron en la montaña, perdiendo todo solo para buscar la legendaria montaña sagrada. Si lo que dijo Nightingale era cierto, que había un señor del territorio que estaba dispuesto a aceptarlos, que incluso sabían que ya no tenían que sufrir por la mordedura del demonio, ¿no habría sido aún más perfecto que la sangrada montaña? En este punto, un camino comenzó a separar la multitud, y una bruja con una cabeza llena de pelo verde y la mitad de su cuerpo con un tatuaje de serpiente caminó delante de Nightingale. Cuando la vio, Nightingale hizo una reverencia y la saludó respetuosamente. Respetable mentora, hola. La bruja que vino fue la fundadora de la Asociación de Cooperación de las Brujas, Cara, la bruja de la serpiente. Cuando hablaba con ella, todas las brujas la llamaban su mentora. Escuché la historia que acabas de contar. Cuando Cara habló con voz ronca y hueca, ¿quieres decirle a todo el mundo que lo que estamos haciendo está mal? No, mentor, esas no son historias. Quiero decir, suficiente. Agitó la mano con impaciencia y dijo: no sé lo que te pasó cuando fuiste a Ciudad Frontera que te hizo decir esas palabras. Un príncipe que simpatiza con una bruja, es prácticamente tan ridículo como simpatizar con una rana. Ella se giró con una sonrisa fría, y alzó los brazos en el aire gritando: hermanas, ¿han olvidado cómo los mortales las trataron a todas? Sin dejar que Nightingale diera otra explicación, siguió gritando: sí, ese grupo de mortales, el grupo de incompetentes que pretenden luchar en nombre de Dios, que siempre apuntan con una cuchilla afilada, un látigo o avientan piedras. Si no hubiera un medallón de la retribución de Dios, ¿cómo podrían pisotearnos a nosotras las brujas? Nuestra habilidad no viene del diablo, sino que es un regalo dado por Dios. El que se hace cargo de la autoridad de Dios no debe ser la Iglesia, pero sí nosotras. Nosotras, las hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas. La montaña sagrada registrada en los libros antiguos, es la residencia de los dioses. Lo que Nightingale no podía creer era lo que había oído, aunque la líder de la Asociación de Cooperación de Brujas siempre fue considerada como una excéntrica. Estaba fuertemente apegada a la búsqueda de la montaña sagrada, con una locura superior a la de cualquier persona común. Al menos siempre había tratado la preocupación de sus hermanas con sinceridad. Pero Nightingale nunca había pensado que pudiera ser tan hostil a la gente común. Podría ser que en los últimos años siempre había estado reprimiendo su odio y su ira, no había intervenido en asuntos seculares, solo con el fin de guardar el poder, para que podamos algún día imponer represalias como un trueno en el futuro. Nightingale pensó para sí misma: ¿era esa la verdadera razón por la que Cara se escondió? Hemos encontrado una pista a la puerta de la montaña sagrada, es como se describe en los libros antiguos. Son solo 20 días más hasta que la luna sangrando aparezca en el cielo nocturno, levantada desde la dirección del Gran Jimen. Eventualmente llegaremos al otro lado. Se giró a mirar a Nightingale y exclamó: ustedes han sido engañados por los mortales. Desde que hemos nacido vivimos en una gran estafa. El sufrimiento durante el día de la edad adulta es para Dios una prueba de nuestra fuerza mental y física. Solo un talento de carácter indomable y poder genuino puede pasar por ella. En cuanto a la Iglesia, se burló de ella por segunda vez. Son un grupo de mortales que se atreven a pedir prestado y actuar en nombre de Dios. Tarde o temprano tendrán que ir al infierno. Y tú, niña, ahora es el momento de regresar. Cara hizo una pausa por un momento y luego continuó:
Si te olvidas de esas historias que acabas de decir, puedo perdonar tu ignorancia y tus errores. Como miembro de la Asociación de Colaboración de Brujas, obtendrás tu readmisión, y junto con nosotras, irás en la búsqueda de la montaña sagrada, para obtener la libertad eterna. El corazón de Nightingale se había vuelto completamente frío. El dolor fue solo una prueba, ese sufrimiento durante el día del despertar, las hermanas que no eran lo suficientemente fuertes como para aguantar, no eran dignas de mención, solo eran perdedoras. Este argumento era simplemente exactamente el mismo que el de la iglesia, mientras que las brujas de alrededor expusieron inesperadamente una expresión igual, incluso Wendy no salió para expresar su desaprobación. En un abrir y cerrar de ojos, la fundadora de la Asociación de la Cooperación de Brujas, y las brujas guiadas se habían convertido en extrañas personas. Nightingale sacudió la cabeza, así que estaré dispuesto a llevar a todas las hermanas conmigo que quieran irse, pero si decides quedarte, les deseo buena suerte. Justo cuando Nightingale estaba listo para irse, de repente sintió una ligera punzada en su pierna. Cuando miró hacia abajo, pudo ver que una fina y brillante serpiente rayada azul la había mordido en su pantorrilla. Esta era la magia de la serpiente, estaba en silencio y podía usar una variedad de toxinas. La parálisis se extendió rápidamente por todo su cuerpo, así que cuando Nightingale trató de abrir la boca para decir algo, cayó en la oscuridad. Capítulo 58. Escapar. Nightingale no sabía cuánto tiempo, pero cuando despertó descubrió que sus manos estaban atadas a una estaca. Lo mismo se podía decir de su cintura y pies, también estaban atados a la estaca con una cuerda. Trató de liberarse luchando, pero su cuerpo estaba atado al poste tan fuertemente, que estaba totalmente inmóvil. El siguiente paso era intentar usar su habilidad mágica, pero no pareció sentir la sensación familiar al usar su poder, también parecían cortados sus poderes mágicos. Cuando Nightingale miró hacia abajo de su cuerpo, vio que una piedra prismática transparente colgaba de su cuello. Por fin estás despierta. Kara caminó delante de ella y comenzó a hablar con Nightingale. ¿Qué piensas de mi petrificante veneno? Honestamente, tenía grandes esperanzas en ti, Nightingale. Sin embargo, lamentablemente no podías estar a la altura de mis expectativas. Nightingale tomó una respiración profunda y habló con reproche. Estabas ocultando un medallón de retribución de Dios. Kara, ¿todavía sabes lo que estás haciendo? Esta piedra fue originalmente colocada en los grilletes utilizados por la iglesia para suprimir brujas, pero ahora su propio mentor lo usó para tratar con los de su clase, al igual que la iglesia. Aunque lo que le hacía aún más enojada era la mirada insensible en los rostros de la muchedumbre circundante, parecía que no había nada malo con lo que estaban viendo. Maldita sea, gritó Nightingale desde el fondo de su corazón, ¿no crees que te convertiste en el tipo de persona que las brujas más odiamos? Esto es solo una herramienta, que ocasionalmente se usa para castigar a las chicas malas que no quieren escuchar, explicó Kara con indiferencia, y tú, Nightingale, eres una persona que necesita ser castigada, o, debería llamarte Verónica, proveniente de una familia noble, reducida a una bruja, pero aún pensando en cómo escalar en la jerarquía social. No entiendo de qué hablas. Me fallaste. Cuando Wendy te salvó de las garras de la aristocracia, pensé que estarías firmemente de nuestro lado, la Asociación de Cooperación de las Brujas. Pero, mira lo que haces ahora mismo, pronto descubriremos la montaña santa, quieres impedir que alcancemos nuestro objetivo. Kara sacudió la cabeza y rió ruidosamente, pero luego continuó, tratando de llevarse hermanas con usted al príncipe. ¿Por qué no se le ha mantenido en cautiverio durante demasiado tiempo? Ahora se le ha arraigado el servilismo profundamente en tu ser, de modo que solo puedes vivir cuando encuentras por ti mismo un amo, o bien, usted solo trata de vendernos a los nobles, a cambio de recibir una buena posición para ti. Todo lo que hago es para mis hermanas. Nightingale se tragó su ira, después de todo los gritos no tendría sentido, por lo que dijo con calma, espero que nadie tenga que morir al de despertar en la mañana, con la esperanza de que puedan vivir, sin tener que preocuparse de dónde obtendrán ropa y comida para su vida diaria. Nunca tuve la intención de detener tu plan,
Pero nosotros las hermanas debemos tener el derecho de elegir libremente nuestro propio estilo de vida. En estos momentos, la ciudad fronteriza está experimentando enormes cambios. Traje conmigo los planos de construcción de la máquina de vapor. Puede funcionar por sí solo, con una fuerza casi infinita. Con este tipo de máquina, el agua dentro de las minas puede ser bombeada directamente hacia afuera, de modo que la gente no tenga que hacerlo cada día más de largo. Kara se burló una vez más y preguntó con indignación, ¿estás hablando de esto? Se volvió y sacó un rollo de la pila de pergaminos y los desenrolló, para que todos pudieran verlo. Aunque no entiendo todo lo pintado en este pergamino, pero ¿quién creería que un montón de hierro frío y muerto puede ser unido para que pueda funcionar independientemente como una criatura viva? ¿Crees que somos niños de 3 años? Caminó hacia el brasero y arrojó el rollo al carbón. No, gritó Nightingale en vano, solo pudo observar cómo el diseño se convertía en ceniza en el brasero. Mi paciencia se ha agotado, solo te daré una última oportunidad. Mientras amenazaba a Nightingale, Kara sacó una columna de hierro del brasero, cuya punta de frente de la columna se había vuelto rojo con un calor abrasador. Si usted se declara culpable delante de todas sus hermanas de la Asociación de Cooperación de Brujas admitiendo que ha sido engañada por el aristócrata, puedo ahorrarle la vida, pero no puedo evitar azotarla. Después de todo esto será tu lección por cooperar con el enemigo. Pero si sigues siendo terca, tendré que usar la base de la columna de hierro para perforar tu corazón, dejando tu cuerpo en la estaca clavada en el piso, para que todos puedan aprender de las consecuencias. Después de esperar un segundo, ella dijo, no pierdas mi última oferta de misericordia, dime ahora lo que has decidido, sosteniendo la columna de hierro cerca de Nightingale, para que ella pudiera tener una mejor visión, podía sentir el calor abrasador que viene de la base. Si ella todavía era la cobarde de antes, se habría inclinado y admitió la derrota. Pero ya había despedido su yo pasado, ya no era la misma chica tímida. Ahora era Nightingale, una poderosa bruja, incluso delante de la muerte no cedería. Así que solo cerró los ojos, esperando su último momento. No sabía por qué, pero una imagen de Roland apareció en su mente. Detente, gritó alguien de repente. Por un momento Nightingale vaciló, pero luego abrió los ojos. Nightingale pudo ver que Wendy salió de la multitud y le dijo a Kara, mentor, mira el paño blanco que envuelve tu brazo. Ya hemos tenido muchas muertes, ¿de verdad piensa añadir otra? ¿Qué? Incluso tú también estás siendo engañada por ella. Despierta, Wendy. Lo que ella dijo son mentiras. No lo sé. Wendy negó con la cabeza y continuó, no tengo intención de ir con ella a la ciudad fronteriza, pero creo que una de las cosas que mencionó es correcto. Las hermanas deben tener el derecho a elegir libremente su propio modo de vida. Se giró y preguntó en voz alta, ¿quién de ustedes quiere irse con ella? Nadie dentro de la multitud le respondió, la escena cayó en silencio. Así que no hay ningún problema si se va sola, dijo Wendy. Ella no dañó a la Asociación de Cooperación de Brujas, así que realmente no puedo ver cómo la matas. Nightingale había comprendido completamente el significado de las palabras de Wendy. No pudo evitar sentir tristeza en su corazón. Incluso Wendy no creía completamente lo que había dicho. Así que se calló cuando necesitaba su ayuda para convencer a todos. Pero ella seguía siendo la bruja cariñosa y de buen corazón, aunque no estuviera de acuerdo con su punto de vista, todavía le extendería la mano para ayudarla. Después de la observación de Wendy, algunas voces susurrando se oyeron desde dentro de la multitud, y luego unas cuantas personas hablaron. Sí, ya que está dispuesta a regresar al mundo profano, solo déjala ir. La iglesia y el dolor ya han quitado a tantas hermanas de nosotros. Respetada mentora, por favor piense 2 veces su decisión. Cállate. Kara se enfureció y gritó, si la dejo ir, ¿qué haremos cuando aparezca un segundo o un tercer Nightingale? Si ella vendiese la posición de nuestro campamento a la iglesia, entonces no tendremos ningún lugar donde escapar. Las voces no se calmaron, así que levantó su brazo para golpear a Nightingale con la columna de hierro. Pero Wendy fue un paso más rápido, produciendo una ráfaga de viento, arrojando su cara al suelo. Entonces lanzó una moneda al aire, levantó y agitó su mano,
llevando el flujo de aire rápido para envolver la moneda y dispararla en la dirección de Nightingale. Cuando la corriente de aire llegó cerca de Nightingale desapareció instantáneamente. Sin embargo, la moneda todavía mantenía su velocidad, golpeando con precisión el medallón de retribución de Dios alrededor del cuello de Nightingale. La piedra transparente prismática cayó al suelo y se rompió instantáneamente. Traidor. Kara gritó furiosamente mientras se levantaba del suelo. Ella, Wendy y Nightingale eran pertenecientes a su círculo externo, eran sus manos derechas, pero ahora ellas la habían traicionado. Fuera de sí lanzó una serpiente de sombra que volaba con su boca abierta en dirección a Wendy, mordiendo gravemente el dorso de su mano. En ese momento las cuerdas habían caído al suelo, manteniendo la apariencia alrededor de la estaca, solo que Nightingale ya se había movido de su lugar. Al pensar en la habilidad de Nightingale, Kara sintió sudor frío corriendo por su espalda. Movilizó toda su magia, creando serpientes mágicas, brillando intermitentemente con muchos colores, que salían de su pecho. Ordenándoles que formaran una pared, ella misma se precipitó hacia atrás, pero Nightingale era aún más rápida que ella. Solo un paso. Justo después de un paso, ella ya apareció detrás de Kara, empujando sus manos hacia adelante. La columna de hierro, que debería haber traspasado su propio corazón, recorrió el cuerpo de Kara. Capítulo 59. Explorador respetada mentora. Cuando vieron que Kara había caído, todas las brujas a su alrededor comenzó a entrar en pánico. Kara intentó cubrir la herida con la mano idiota Segem, ya no podía sentir su parte inferior del cuerpo. Rápidamente, maten a los traidores para mí. Sin embargo, en ese momento Nightingale, que llevaba a Wendy, ya se había desvanecido en la niebla. Cuando llegaron de vuelta a la carretera, Nightingale se dio cuenta de que Wendy había caído inconsciente, el veneno se extendía dentro gradualmente. Ella rechinó los dientes, arrancó la manga alrededor del brazo lesionado de Wendy y luego lo utilizó para fijar el brazo tan fuerte como pudo. Entonces, sacó una daga de la suela de la bota, y abrió la herida de Wendy. Después de menos de la mitad de un cuarto de hora más tarde, se había cortado abierto el brazo de Wendy. Cuando ella había hecho todo lo que podía hacer, Nightingale sacó 2 correas y la ató firmemente a su espalda. Mientras Nightingale fuera capaz de llevar a Wendy ciudad frontera viva, Nana sería capaz de curar ese brazo y dejarlo como nuevo. Sin embargo, para mantener con vida durante tanto tiempo, ¿era posible? Solo ella ya se tomó 3 días en llegar aquí, pero ahora llevaba a una persona en su espalda, eso la haría ir más lento. Si tratara de ir más rápido, y sin querer deslizarse por la cordillera, no estaba segura si podría subir de nuevo. El brazo de Wendy seguía perdiendo sangre, ella no duraría 3 o 4 días, pero Nightingale no tenía otra elección ya que ella nunca sería capaz de dejar a Wendy. Después de todo, ella era causante de sus heridas. ¿Necesita ayuda? De repente, una voz se oyó de la nada. Nightingale se asustó y casi al mismo tiempo abrió su puerta de niebla, y asumió una posición defensiva. Sin embargo, no había ninguna persona enfrente de ella. Usted no tiene que estar nervioso, no he venido a pelear. Cuando alzó la vista Nightingale, ella podría ver realmente una persona volando en el aire. Entonces, le preguntó, confundido, ¿quién es usted? Mi nombre es Relámpago, me he unido a la Asociación de Cooperación Brujas recientemente. Desde que estoy siempre lejos, es normal que no me conozca. Ella trató de sonreír con facilidad. Sin embargo, yo te conozco, la famosa Nightingale, la asesina de la sombra. ¿La envió Kara? No, no me malinterprete. Lightning lentamente bajó, dejando sus pies en la tierra al final. Yo quiero ir contigo. Nightingale no podía creer lo que había oído, así que le preguntó, ¿qué? Usted ha dicho, debemos tener el derecho a elegir libremente nuestra propia forma de vida. Se detuvo por un segundo y luego dijo, yo decido ir con usted, es así de simple. ¿Qué es? Nightingale ya estaba completamente decepcionada de la Asociación de Cooperación de Brujas, e incluso Wendy no había creído plenamente en ella, pero ahora esta chica delante de ella, que en realidad era todavía una niña, alrededor de 14 o 15 años, como Nana. Tenía el pelo rubio corto, fresco y limpio, la cara llena de buen humor, y habla con confianza en sí mismo que no coincide con su edad. Además,
no llevaba el uniforme habitual Asociación de Cooperación Brujas. En cambio, llevaba un conjunto de pantalón largo a la medida para que coincida con sus preferencias personales, con muchos bolsillos y parches. Esto también podría decirse de su chaqueta de cuero demasiado vieja, acompañado de una faja de aspecto crudo que se sujeta alrededor de la cintura, no sabía de dónde estaba agarrada. A primera vista, esto solo se parecía a la ropa de un hombre. Usted ha dicho que hay una máquina que sopla y resopla humo blanco y negro, y que también puede crear piedras de polvo gris e incluso tienen polvo que se rompe montañas con una explosión atronadora. Quiero verlo todo. Lightning estaba hablando con asombro. Estoy decidido a convertirme en un explorador, por supuesto, quiero ir a lugares interesantes. ¿Qué clase de razón era esa? Nightingale se sorprendió, y no podía hacer un sonido, pero tenía ese tipo de habilidad que le está diciendo que no estaba mintiendo. No entiendo. Si quieres ser un aventurero, ¿por qué unirse a la Asociación de Cooperación Brujas? No es un aventurero, quiero ser un explorador. Lightning subrayó, yo no soy uno de los que solo se dejan llevar por el dinero, que dicen que son tomadores de riesgo, pero en realidad solo están haciendo el trabajo sucio de los demás. Los exploradores solo actúan por interés. Estás preguntando por qué no quiero estar con la Asociación de Cooperación Brujas. Explicó con confianza, no están buscando la montaña sagrada, ese es el sueño de cualquier explorador. Kara no entiende el espíritu de aventura, ella está completamente inmersa en ese antiguo libro. Solo mira a lo largo de la carretera de manera mecánica, y observando lo que está descrito en ese antiguo libro. Ella está caminando a través de la montaña solamente mirando desde el suelo, como dos pilares que se levantan desde abajo. Si esta es la forma en que lo hace, nunca encontrará la montaña sagrada de verdad. Mi padre siempre hizo hincapié un montón de veces, un explorador debe registrar honestamente todo lo que ven en su búsqueda, siendo siempre honestos. Esa es la forma en que un explorador debe ser. Aunque Nightingale hubiera querido saber qué clase de padre le enseña tales ideas y elevar una hija con absolutamente tal extraña idea, ahora no era el momento adecuado para conversar. Después de todo, la vida de Wendy estaba en riesgo. Como no significa ningún daño, sería una ayuda extremadamente buena. Al final Nightingale solo se preguntó, ¿su capacidad es el vuelo? Ajá, Lightning asintió y dijo con orgullo, incluso puedo llevar a ambas, y avanzar al igual que el viento. Entonces voy a tener que molestarle. Nightingale se aseguró de que Wendy se uniese fuertemente a la espalda y luego subió en el relámpago, y envolvió sus manos alrededor del pecho de Lightning. Muy pesado. Lightning apretó los dientes y se levantó lentamente hacia arriba. Creo que probablemente no será tan rápido como el viento. Por lo tanto, las dos personas se turnaban la función. Cuando se agotaba Lightning, la llevaría Nightingale, a través de la niebla. Cuando Lightning se recuperaba físicamente, Nightingale la subiría a la espalda de ella, para que pudiera volar hacia adelante de nuevo. Cuando ambos estaban agotados y se vieron obligados a descansar, Nightingale encontraría el tiempo para hacerle algunas preguntas básicas, por ejemplo, su padre, o la situación con su familia. Lightning dijo que su padre era el explorador más grande del mundo y que incluso viajó a través del océano. Tenía una flota de alta mar y fue llamado cariñosamente Trueno por su tripulación. Sin embargo, había perdido a su madre cuando ella era aún muy joven, por lo que ella no tenía muchos recuerdos de ella. Mientras que, en un viaje por mar, su barco había encallado y se hundió durante una tormenta. Lightning tuvo suerte y fue trasladado a una isla por las corrientes oceánicas, pero perdió todo contacto con su padre. En la isla, Lightning utilizó los conocimientos y habilidades que su padre le enseñó para sobrevivir, casi después de pasar 2 meses solo en esa isla antes de llegar el invierno, ella despertó el poder de bruja. Con su nueva capacidad voló hacia el oeste a través del canal al sur de Greycastle. Después de pasar por numerosos contratiempos, al final se unió a la Asociación de Cooperación de Brujas. Sentía que el tiempo pasaba volando cuando se fijaba en la exploración. Un día ella sería capaz de encontrar un lugar y preguntará de nuevo por su padre, siempre y cuando él todavía esté vivo. Nightingale no ganó mucha información útil a partir de este diálogo.
Su habilidad solo puede ser utilizada para distinguir si el otro lado estaba mintiendo, pero no podía determinar la autenticidad del contenido. En otras palabras, siempre y cuando la otra persona dijo que el sol era cuadrado y no lo dudara, su capacidad sería demostrada para decidir si decía la verdad. Sin embargo, hay alguna información que podía deducirse. Por ejemplo, ella debe haber nacido en una familia rica. Las familias que estaban luchando con la pobreza no tendrían el tiempo para explorar. El hecho de que su padre tuvo una flota en alta mar también fue consistente con este juicio. Por lo tanto, la verdadera identidad de Trueno era tal vez un rico hombre de negocios. Rayo tenía el cabello rubio, a diferencia de los descendientes de los reinos de la tierra firme y más como la gente de mar en todos los fiordos. Wendy se había despertado varias veces. Durante estos tiempos, Nightingale siempre intentaría dejarla beber tanta agua como sea posible, pero después de beber, ella perdía el conocimiento de nuevo. Nightingale podría sentir que la temperatura del cuerpo de Wendy estaba cayendo cada vez más bajo. Esto hizo Nightingale sentir cada vez más ansioso. Los dos tuvieron dos alternativas cada quien, a su manera, y el camino normalmente de 3 días de duración les tomó 1 día y medio para terminar. En la entrada, los caballos que el príncipe había dejado para ellos todavía estaban atados a la tierra, y el montón de paja enfrente de ellos estaba todavía solo a medio comer. Nightingale se subió a un caballo amarrando a Wendy a su espalda y los dejó correr, seguido de Relámpago mientras corría sin parar hacia la ciudad frontera. Capítulo 60. Arreglos. El reclutamiento de la segunda milicia de la ciudad fronteriza fue mucho más fácil que el primero. Después de todo, durante el invierno, la comida fue racionada y a los miembros de la milicia se les daría más y mejor comida. En el día de la visita semanal, habría muchos soldados que en secreto transferirían el pan y la carne, que habían guardado durante la semana, a sus seres queridos. Roland le dijo a Carter y Diagonal e Ironax para pasar por alto estos asuntos, ya que cuando los seres queridos felizmente se quedarán en casa con la comida, seguramente les dirían decir a sus vecinos de dónde la consiguieron. Este sería un ejemplo perfecto de recomendación boca a boca, ejecutado por su milicia. Las conversaciones entre los vecinos eran mucho más eficaces que la información anunciada por el ayuntamiento. En este punto, la mayoría de las áreas urbanas de la ciudad ya lo sabían. Su Majestad no solo paga bien a su milicia, sino que también comerían 3 comidas al día. Además, la lucha con la bestia demoníaca no parecía tan peligrosa como se pensaba anteriormente. Por lo tanto, durante el segundo reclutamiento, hubo muchos más candidatos que durante el primero de ellos, e incluso los residentes de los mejores distritos vinieron para registrarse. El número de personas que coincidían con los requisitos eran mucho más alto de lo que Roland había esperado, por lo que el segundo reclutamiento aceptó 200 nuevos miembros que serían entrenados por Carter durante los días de la semana. Cuando la bocina sonó, los nuevos reclutas también se apresurarían la pared para estar en modo de espera como recurso seguro de fuerza auxiliar. El comandante de los caballeros y el viceministro plantearon algunas objeciones, como que en este punto el nuevo lote de milicia no estaba calificado para luchar contra las bestias demoníacas, o que la unidad de recién reclutada tenía más del doble de número de soldados de la primera unidad, que no era necesario. Los aumentos de las raciones de alimentos al público en general y el salario dando lugar al aumento de sus gastos financieros, pero aún así, si daban más royals de oro no lograrían un efecto significativo. Sin embargo, Roland mantuvo a su decisión a pesar de que estas personas no estaban preparadas para lidiar con las bestias demoníacas. Sin embargo, no se atrevió a informar a sus hombres sobre el plan que se le ocurrió. A nadie se le permitió saber que tenía la intención de atacar la fortaleza del duque. Si él les hablara de su idea ahora, tenía miedo de que a Barov y Carter les resultaría totalmente inaceptable. La diferencia entre la fortaleza Longsong y la ciudad fronteriza era demasiado grande. Como la fortaleza oficial de la frontera en el reino de Greycastle, sus muros medían de 10 pies de altura, y fue construido por canteros ladrillo a ladrillo. Con el ejército privado del duque y los 6 ejércitos privados de las familias nobles y también las ciudades que poseen soldados, podrían movilizar a más de 1000 soldados. En teoría,
Era imposible ganar un asedio cuando solo podía confiar en su propio ejército de 300, incluso si estaban equipados con armas de fuego cruzado de la época. Y debido al medallón de retribución de Dios, las brujas no podían ser usadas como un escuadrón de asesinas. Roland había confirmado este punto varias veces con Nightingale. Duke Ryan y las personas importantes de las 6 familias habían comprado estas piedras, sin dejar ninguna. Por supuesto, para el mundo exterior esta compra se llama donación. Si alguien quería comprar una piedra así, tuvo que donar varias docenas de royals de oro. Prohibir el poder de las brujas dentro de un cierto rango era el arma más poderosa contra los llamados siervos del diablo y fue la fuente de ingresos anual más grande para la iglesia. Roland solo tenía una oportunidad y se trataba de una lucha a campo abierto. Gracias a esta época, la mayoría de los soldados fueron reclutados antes de una batalla. Así que, si el Señor no quería que su ejército huyera a mitad de camino, se le requeriría viajar con su ejército, y esto representaría la oportunidad perfecta para implementar el plan de aniquilación de Roland. Sin embargo, todavía no estaba seguro de cómo se podría aprovechar esta oportunidad. Después de todo, su experiencia de tácticas de guerra llegó solo de películas y obras de televisión, o cuentos históricos, así que no tenía experiencia de propia mano. Al final, pensó que puesto que él no lo entendía, primero debería hacer las cosas en las que era bueno. Roland quería estirarse un poco y dejó su oficina para dar un paseo en su patio trasero. La máquina de vapor y fue montada y parada silenciosamente en el medio del campo. A primera vista, el nuevo motor de vapor parecía mucho más limpio que el anterior, y las marcas de soldadura ya no eran tan desiguales como antes. Esta obra maestra fue posible gracias a las nuevas capacidades de Anna. Su fuego verde podría perforar en las brechas más pequeñas para la soldadura, permitiendo que las partes individuales encajaran que en el pasado. Sin embargo, la diferencia más importante entre el motor de vapor y el motor de vapor más antiguo no era el aspecto general, pero sí la integración de un regulador centrífugo. El primer conjunto del sistema de control automático y sistema de retroalimentación en la historia humana podría ser considerado como una gran hazaña. La estructura era muy simple, que consiste en 2 fianzas de hierro conectadas con una cadena a una varilla principal. A primera vista era como las libélulas de bambú que los niños juegan durante su niñez. Si alguien rápidamente frotaba la caña de bambú, las 2 cuchillas giratorias serían forzadas a elevarse automáticamente debido a la fuerza centrífuga. Para él, el equivalente para el ventilador era las 2 bolas de hierro. Cuando la máquina de vapor funcionaba, la barra principal sería conducida para girar, y cuando la salida aumentara demasiado alto, las bolas girarían más rápido, aumentando gradualmente su altura bajo influencia de la fuerza centrífuga, cerrando la válvula de poco a poco. La salida disminuiría, y la velocidad de la bola también se haría más lento, bajando su posición bajo la influencia de la gravedad, aumentando la válvula de salida de nuevo. Esto siempre mantuvo el motor de vapor funcionando con una potencia relativamente fija. Con el control de velocidad, ahora era posible dejar que el motor de vapor tomara cargo de algunas tareas más sofisticadas de procesamiento. Los engranajes producidos por los herreros fueron entregados y perfectamente colocado en una esquina de la calada. Mirándolo con la perspectiva de una línea de producción industrial, ninguno de estos engranajes podría ser calificado para trabajar con todos ellos y todo ello sería arrojados a la caja defectuosa, esperando ser reciclados. Pero en términos de esta edad, ellos eran raras obras de arte. El diseño de engranajes espirales se crearon con una sensación de armonía. Los engranajes que habían sido sumergidos en manteca de cerdo emitieron un brillo metálico único. Además de los engranajes producidos, los carpinteros eran responsables de la planificación. Ya habían sido construidos los cimientos, así como otras partes ya estaban preparadas. Dejó a los guardias de la puerta llamar a Anna para que pudieran comenzar a montar la primera broca de vapor juntos. Comenzaron el plan de Roland, que creía que era el plan más eficaz para producir rifles en masa. Basándose solo en que los herreros hiciesen manualmente el barril era extremadamente lento, pero también muy aburrido para los propios herreros. Ahora, solo tenía que llevar a cabo una barra de hierro y que pudiera poner directamente el cañón con la broca. Así que, en un día,
él sería capaz de producir más de 10 barriles. Al mismo tiempo, sustituyendo la cabeza, la máquina taladradora no podría solamente ser utilizada para cortar sino también para grabar el estriado. Con rifles de chispa estriados, la precisión de tiro podría mejorar aún más. Por lo tanto, estaba seguro de que antes del final del invierno, los dos grupos de milicias, con 300 personas, podrían estar armados con rifles. Sin embargo, Roland no podía garantizar que su ejército sería capaz de cargar con calma, apuntar, y disparar a sus objetivos en cara de los caballeros de carga. Era más realista pensar que prefieren dejar caer sus armas, dar la vuelta e irse. Después de todo, el tiempo de entrenamiento de los dos soldados era demasiado corto, no tenían experiencia de combate contra otros seres humanos. Por lo tanto, tuvo que llevar a cabo un arma más poderosa para el campo de batalla, un arma que podría derrotar al enemigo, incluso antes de que pudieran comenzar su propio asalto. Esto es la artillería. Como un dios de la guerra en la historia de la guerra humana, la destrucción y la disuasión traídas por la artillería no eran reproducibles por las armas. Una artillería de campo de 6 libras tenía el rango para atacar al otro lado antes de que ellos incluso fueran capaces de reunirse. Los ejércitos mixtos en marcha de esta era sin duda serían incapaces de mantener la disciplina en el combate, mientras estén bajo fuego constante. Siempre y cuando pudieran conseguir 3 o 4 cañones de campo, su enemigo nunca tendría la oportunidad de cargar. Roland estaba siguiendo un plan paso a paso, con sus máquinas fresadoras manuales, que podrían ser utilizados para crear equipos de dirección utilizable, que sería capaz de producir el motor de vapor y velocidad controlable, y con él podría crear su propio taladrador. Con el taladro de vapor, sería capaz de procesar una variedad de barriles de armas y cañones. Todavía había por lo menos 2 meses hasta el final de los meses de los demonios, así que mientras sus planes jugaron a cabo sin problemas, la milicia de Ciudad Fronteriza tendría el poder para competir con el duque en una batalla completa.